Moran lo observó desde la distancia. Aunque ya estaba preparado para ver de nuevo a esa persona aparecer sana y salva, aún así, cada fragmento de sus huesos temblaba incesantemente. La mitad fue por miedo, la otra mitad fue emoción. Sushizu, Chugoning. Fue este hombre quien arruinó los grandes planes de Moran. Arruinó los ambiciosos ideales de Moran y fue encarcelado y torturado hasta la muerte por Moran al final. Bienvenidas y bienvenidos a mi canal, soy Iris y el día de hoy viene un video que tiene pinta de que será largo porque les voy a platicar sobre The Husky and His White Cat Shizun de Midbun, también conocido como Erha, y es la quinta novela Danmei que leo y tengo mucho que decir al respecto. Erha está protagonizada por Moran, quien tras la muerte de Shimei, el hombre que amaba, se envolvió en técnicas prohibidas, cometió muchos crímenes, venció a varias sectas y terminó convirtiéndose en Taxian Jun, el primer emperador del mundo de la cultivación. Chugoning, su Shizun, intentó detenerlo, sin embargo fue derrotado en la batalla y a partir de ese momento Taxian Jun lo toma prisionero y lo somete a múltiples abusos y humillaciones a lo largo de los años hasta que Chugoning muere. Eso lanza a Moran por una espiral y termina tomando veneno. Para su sorpresa resulta que sigue vivo, pero cuando abre los ojos tiene de nuevo 16 años y entonces él se da cuenta que Shimei está vivo y que tiene su gran oportunidad para que puedan estar juntos, felices, pueda protegerlo y no perder a Shimei en esta nueva oportunidad que tiene. Claro que las cosas no son nada fáciles para él, porque aunque odia a Chugoning y es otra vez su discípulo, en realidad Chugoning le inspira unas emociones muy intensas que él no sabe muy bien cómo manejar. Primero que nada, quiero dejar claro que Erha me gustó. Me gustó menos que Modao Sushi o que Save, pero sí me gustó. Esto lo menciono porque más adelante voy a hablar como de las cosas que no me convencieron o que me parecen medias cuestionables y prefiero que quede claro que el libro me gustó. Si me eché 2500 páginas es porque el libro me gustó. Yo soy de abandonar si las historias no me están convenciendo y aquí me terminé las 2500 páginas, por lo tanto me gustó. Este número tan inmenso de páginas me lo eché en 2 meses. Pude haberlo leído más rápido, tal vez en mes y medio o hasta en un mes, porque llegué a pensar que lo terminaría en enero. Pero sí tenía que tomarme mis pausas porque es un libro muy intenso y muy trágico. Esta novela es famosa en el mundo Danmei y se le considera como el libro más angst de todos, que francamente, habiendo leído la sinopsis y los comentarios de El concubino ciego, yo diría que esa novela merece ese título. Pero pues Erha no se queda muy atrás. Midbun, la autora, es muy de meto cuchillos, saco tripas, meto cuchillos, saco tripas con nosotras. Le encanta hacer sufrir a sus personajes. Incluso yo estoy dispuesta a morir defendiendo esa colina de que hay una muerte de un personaje que era innecesaria. Se pudo haber llegado al mismo punto sin esa muerte. Pero bueno, todos sabemos qué tipo de personajes en el Danmei siempre mueren, no tienen un destino muy trágico, así que este personaje estaba condenado desde que apareció. Es que hasta en el último capítulo te reabre heridas, en el penúltimo capítulo todo igual parece súper negro y hay un montón de comentarios de ¿dónde está mi final feliz? Me prometieron un final feliz, por eso lo leí. ¿Dónde está mi final feliz? Porque así es, o sea, te mantienes sufriendo hasta el final. Llegué a esta novela con un montón de spoilers a cuestas, pero un montón. Ya me había leído cientos de fanfics antes de siquiera empezar la novela. Y sí, obviamente me hubieran impactado mucho más ciertas revelaciones de haber llegado en blanco, pero por la misma sinopsis y todas las advertencias que tiene, que son bastantes,
no me hubiera atrevido a leer esta novela de no haber sabido exactamente a qué me iba a enfrentar. Y no por haber conocido todos esos spoilers, mermó mi emoción a lo largo de la historia. De hecho, la amplificó en ciertos momentos porque yo ya sabía quiénes morían. Y llegaba un punto en el que el libro está dividido como en 3 libros. Y cuando terminas el segundo libro ya las cosas dan un poco de bajada, ya sabes lo que se acerca. Y cuando terminé el segundo libro estaba de no quiero leer, ya no quiero. Y si finjo que aquí terminó la novela y que los personajes sobrevivieron y fueron felices, porque es que en serio ya no quiero leer, hasta que pues me obligué, ¿verdad? Porque aunque ya sabía quién era el villano y más o menos el por qué, necesitaba saber el cómo y todo. Por eso me lo aventé, pero en verdad ya me resistí a seguir leyendo porque ya sabía lo que se venía encima, incluso sabía en qué capítulos se despachaban a quién. Y para avanzar y leer esos capítulos, no, hombre, soy una persona que se conmueve y sufre con los libros, pero rara vez lloro. Y sin embargo, aquí con el 284 lloré. El 279 sí está súper trágico, pero mi punto de quiebre fue el 284. La pareja principal aquí es el Rangwan, es decir, Moran y Chugwaning. Esto no es un spoiler porque la autora nos lo deja clarísimo desde el capítulo 4 o el 5. O sea, desde el inicio nos dice, esta pareja es la oficial. Y desde antes de empezar la novela tenía como esta reserva de cómo es posible que ellos dos vayan a acabar juntos, sabiendo que hay toda una cuestión de abusos por parte de Moran a Chugwaning en la otra vida. Y hablo de abuso sexual, y un abuso sexual lleno de tortura y de humillación. Entonces como que sí tenía mis reservas, ya había leído los fanfics, entonces entendía más o menos cómo era su dinámica, pero pues sí me daba cosa. ¿Cómo se iba a dar ese desarrollo? Si todo me lo iban a justificar con el pasado trágico de Moran, la cosa no iba a funcionar conmigo. Pero en realidad quedé muy satisfecha porque es un libro que lleva el slow burn al pie de la letra y es lo que necesitaba la historia. Son 311 páginas que la autora aprovecha para ir desarrollando todo esto entre ellos, porque hay demasiado detrás de ellos para que esto llegue a buen puerto. Creo que lo logra. Hay un momento en el que pasa algo importante y como que tú crees que va a desencadenar algo y la propia autora dice, no, si ustedes están esperando que ocurra esto, pues no, porque es ilógico. Y sí, tiene mucha razón, es ilógico que hubiera ocurrido eso, pero como que estamos acostumbrados a ese cambio tan dramático, a esa revelación, y ella no toma ese camino. Super slow burn esto. Llega un momento en el que ya la tensión sexual entre ellos se puede cortar con un cuchillo. Y les digo, me gustó mucho cómo lo fue desarrollando. Era una premisa complicada para que esta relación se desarrollara y creo que lo hace bien. O sea, no es mi ship favorito, pero me encanta cuando sale nuevo arte oficial y verlos con esas miradas de adoración mutua y la declaración de amor es tan bonita, tan ellos, y como el punto al que llegan. Y lo que más me gustó de esta historia es el manejo de la redención de Moran y cómo aborda el tema del perdón y de la culpa. Porque cuando Moran renace, Moran no lo hace con esta idea de no, cometí muchos errores, no debí traicionar a mis tíos, no debí masacrar a la secta Rufeng, no debí hacer esto, me equivoqué, Shizun siempre tuvo la razón. Por supuesto que no. Moran renace reivindicando sus acciones. Se refiere a sí mismo como este venerable, que es el título con el que se referían a él como emperador, o sea, como el equivalente de su majestad. Se vanagloria de las humillaciones a las que sometió a su Shizun
y como que su única motivación es estar con Shimei. Él renace como este villano que si no repite esas acciones es simplemente porque lo ata el deseo de proteger a Shimei para estar con él. Sin embargo, poco a poco Moran empieza a cambiar, empieza a mostrar otras partes de sí mismo. No voy a entrar en spoilers porque aquí podría explayarme sobre por qué me gustó el desarrollo de Moran, pero no. Hay un momento en el que están en una misión y una aldea está sitiada y Moran siente compasión por esta gente y por el líder, y de pronto le cae el 20 de que él provocó situaciones así. Él no provocó esa situación, pero en su lucha por convertirse en Ta Shan-yun y en la manera en la que ejerció el poder, provocó muchas situaciones como esas. Y hay otros momentos en los que de pronto tiene un villano enfrente y dice, no, pues es que este hijo de su tal por cual, el karma, nunca reencarne, y de pronto le cae el 20 de, bueno, es que si él no puede reencarnar, ¿qué va a hacer de mí? Él se pone en el lugar del villano al entender que él también fue uno. Es su espejo. Y cómo empieza, no significa que no va a combatir a esos villanos, pero también que ya no los juzga a la ligera porque él está del otro lado. Él toma conciencia de sus actos, nos habla sobre el perdón, sobre la reparación. ¿En qué momento puedes dejar de sentirte culpable? Porque una cosa es que la otra persona te perdone o no, porque la otra persona tiene todo el derecho del mundo a no perdonarte. Pero ¿cómo vives con la culpa? ¿Y en qué momento puedes sentir que ya terminaste de expiar esos pecados? El manejo de la culpa con Moran, bueno, no es solo con Moran, con otros personajes está ahí, ¿no? Explora un poco esta idea de, ¿hay una maldad intrínseca o en realidad somos el producto de nuestro contexto, de nuestras decisiones y a veces hasta de nuestras acciones impulsivas? Porque eso termina marcando a muchos personajes y terminan nadando en un mar de culpa y eso los sumerge más y más y más. Los villanos aquí también tienen matices y también llegan a experimentar esa culpa y esa búsqueda del perdón, aunque no sea de la mejor manera, y quien ejerce de villano principal. Debo admitir que cuando como que se revela todo, a mí me parecía como con un tono muy telenovelesco, muy Soraya Montenegro, pero su cierre es buenísimo, su cierre. Y ay, es que como que ya me estoy cansando de los villanos que sí tienen un motivo real que puedes entender, y quiero solo poder odiar tranquilamente a los villanos, por favor, porque sí, o sea, entiendo por qué lo haces, entiendo, y sí, tienes razón, pero solo quiero odiarte por todo lo que hiciste, ¿ok? Antes de empezar Erja, e incluso cuando lo estaba leyendo, me encontraba con comentarios en TikTok en plan, no, pues si odias a Ta Shan-yun es porque no tienes comprensión lectora, ¿cómo puedes odiarlo? No sé qué. Y yo estaba en plan, bueno, seguramente voy a acabar de ese lado de los que odian a Ta Shan-yun, y pues sorprendentemente no, lo perdoné. Lo odié mucho en verdad, pero sí lo perdoné por cómo está llevado todo el asunto. Insisto, no puedo entrar en spoilers para explicar por qué lo perdono, pero sí, sigo prefiriendo a lo que Midmoon llama Moran 2.0. Sin duda alguna, le seguiré huyendo a los fanfics
en el universo .5 o los que están etiquetados como Chuaning / Tashangyun, porque el 90% de eso es no consentido, pero sí, ante mis ojos Tashangyun se redimió. Hablando de la prosa de la autora, no me encantó. Si tuviera que rankear a las 3 autoras de Danmei que he leído, pondría Priest, Mo Shang-Tong-Shu y Midwood al final, porque sí, no me encanta su estilo de escritura. Es uno de estos claros ejemplos en los que me gusta más el fondo que la forma, pero tampoco sé qué tanto eso es cosa suya o de la traducción deficiente. Sobre todo los primeros 120 capítulos a mí no me parece una buena traducción. Hay peores. Hay un PDF donde está todo reunido y ese es Google Translate. A Tashangyun creo que parece taxista o algo así. Y, o sea, no está mal, lo que pasa es que siento que en muchos momentos es una traducción literal. Y había párrafos en donde no le entendía y me tenía que ir a la traducción en inglés de Suica para que eso tuviera sentido. Incluso, bueno, cuando yo lo leí, faltaban 10 capítulos. O sea, faltaban 10 capítulos de esa traducción y la otra traducción iniciaba en el 120. Entonces me tuve que ir a leerlos en inglés, lo cual me preocupaba un poco porque es algo con mucha fantasía, esa parte. Y como que, y muy importante para el futuro de la historia. Entonces estaba así de, ay, estaré captándolo todo, me estaré perdiendo algún detalle. Pero sí, la primera parte, los primeros 110, 120 capítulos de la traducción, a mí me parece deficiente. Ya se sabe que Erja va a ser traducido oficialmente al inglés por los mismos que sacaron los libros de Mo Shang-Tong-Shu, pero no hay fecha. Y bueno, ahora sí, hablemos de lo que no me gustó tanto y de las partes cuestionables de esta historia, esas que generan peleas en Twitter y TikTok a cada rato. Siento que el manejo del tema de la violación es mejorable. En este libro abundan las escenas, es muy explícito en ese sentido, no te lo insinúa. Sobre todo, yo diría que en el primer libro, bueno, están como a lo largo de la historia, pero diría que se concentran un poco más en el primer libro porque Moran, recién renacido, lo recuerda mucho y se van a gloria de eso. Entonces hay un componente de tortura y humillación en esas escenas. Me parece que en la ficción, en otros libros, series, películas, recurren a este suceso como un elemento de impacto más, para justificar la evolución de la protagonista, para que el protagonista tenga un motivo de venganza, cosas así. Es un elemento de impacto más. Y eso pasa aquí. Como les comento, hay varias escenas aquí que creo que esa es su única función. Hay una que es bastante larga, abarca 1 o 2 capítulos y me dolió leer, me dolió. Hay un momento en el que hablan de un objeto y yo tuve que parar, tomar aire, alejarme un poco antes de continuar. Y aún así, aún con lo duro que fue esa escena, puedo entender por qué está y por qué se desarrolló así y por qué no dejó todo implícito, porque tiene una función para que avance la historia, tiene una función para los personajes. Y hay otra escena en el 294 que curiosamente fue lo primero que yo leí antes de iniciar la novela, o sea, cuando estaba leyendo la traducción, cómo estaba la cosa y todo, vi que estaba la advertencia de aquí en el archivo esta parte del capítulo y en la otra parte está en nuestra cuenta de Wattpad. Y esa vez que lo intenté, lo cerré. Pero dentro de todo, entiendo la función de la historia, pero no es fácil leer esas escenas. Yo lo hacía en diagonal en el primer libro y realmente creo que es eso, que es para crearte un impacto. Creo que también el manejo, y creo que también el manejo pudo haber sido mejor. No quiero entrar en detalles, pero hay otro tema que cada cierto tiempo
genera como un poco el debate en la comunidad y es la diferencia de edad entre Chuaning y Moran, porque Chuaning es el Shizun, el maestro de Moran, y le lleva 10 años. Y no voy a negar que sí me hacía ruido cuando nos decían que Chuaning empezó a sentir atracción por Moran cuando Moran tenía 15 años. Chuaning era un hombre de 25, o sea, claro que eso me hacía ruido. Y dentro de todo, no pasa nada hasta que Moran tiene unos 22 años físicos, porque recordemos que Moran renace en su cuerpo de 16 años, pero es un hombre de 32. Es cuando algo se desarrolla. Moran tiene 37 años mentales. Y bueno, aquí entra como en juego mi headcanon. Yo diría que algo pasa, por algo que pasa, esa diferencia de edad de sus 10 años queda a la mitad. Bueno, en realidad si me pongo como más específica, pasa un par de besos cuando Moran tiene 16 años físicos, pero eso no es algo que Chuaning busque y es algo que ocurre como por malos entendidos, digamos. Y además Chuaning ve esa atracción como algo con muchísima culpa y con muchísimo horror hacia sí mismo. No es algo que él explore o de lo que él se vanaglorie, no. Una de las cosas que más disfruté de esta novela fueron sus extras. ¡Qué cosa tan divertida! Me reí en la misma medida que sufrí con este libro. Me enronquecí de tanto reír porque ese extra de las citas ciegas es una joya. ¡Qué cosa tan divertida! La novela ya fue adaptada a una serie llamada Hao Ji-Xing y está protagonizada por Luo Jun-shi y Chen Fei-yu. Serie que no tiene para cuándo ser estrenada, ya se terminó de filmar el año pasado, pero pues está en manos del departamento de censura y nadie sabe nada. Voy a dejar en la caja de descripción un card por si quieren leer esta novela. Y bueno, ya les digo, es una novela muy intensa, muy dolorosa, muy trágica, que te tortura hasta el último capítulo, pero con un muy buen desarrollo de la redención del personaje principal y el tema del perdón y la crítica que hace al mundo de la cultivación que se puede aplicar a nuestros días, de cómo los poderosos acumulan y cómo los países ricos desatan guerras y sin embargo les dejan a los países pobres como encargarse de los problemas. O sea, la historia te hace sufrir, pero es bien adictiva. Esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por verme y ojalá me acompañen en el siguiente video. Adiós.